Hay una pieza que uno siempre está enamorado de esa pieza y uno nunca olvida. Un tatuaje que no, a veces no es que marque un principio y un final o que marque un nodo ahí en su carrera, sino que simplemente hay una pieza que uno se enamora de ella. Vos tenés una pieza de esas que uno diga, este tatuaje para mí es como muy importante. Creo que aquí yo partí en dos mi historia, o creo que después de este tatuaje han pasado cosas en mi vida. Bueno, yo creo que fue la primera vez que logré un retrato bonito. Yo la verdad pasé de hacer retratos en cartón paja, porque no sabía que habían otros lienzos en cartón paja, literal. Sí. Es más, yo cuando empecé a tatuar fue por una idea que me sugirió un primo, porque claro, yo tenía problemas económicos. Sí. Entonces... ¿Cuál de todos? El primero, cuando mi familia se separa, ¿cierto? No, pero no de los problemas, sino de los primos. Esteban. Elita. Sí. Entonces como que él me decía, ay, ¿cómo te está yendo con los dibujos? Yo vendía dibujos a carboncillo de tu novia, sí. De tu esposa, de tu madre. Yo, ay, Alejo, mi mamá va a cumplir años, le quiero hacer un regalo. Entonces, bueno, sí. Yo se lo hacía, me tardaba 1 o 2 meses pintando el retrato, aparte, bueno, dibujando el retrato porque era a carboncillo. Los mandaba a enmarcar y cuando los mandaba a enmarcar, pues ya cuando lo iba a vender a 50,000 pesos, pues yo hice después cuentas y eso no salía. No salían las 2 meses, 50,000 pesos, ¿cierto? Entonces él fue el que me hizo caer en cuenta y ¿por qué no cambias de lienzo? Yo me acuerdo que Alejo prendía esa máquina y ahí por la ventanita hizo y ya esta marica ya empezó a tatuar y yo arrancaba para allá y yo, ¿ya qué estás haciendo? A ver, yo entraba y me quedaba ahí un rato. Cuando eso pues... bueno, Alejo tatuó antes de que yo tatuara, un par de años antes. Y yo le hacía las máquinas, pues. Juan, hacer una máquina que haga esto. Listo, de una. Juan, ¿cómo te que me inyecte bastante. Eso, ¿qué le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Sí, cuando eso uno ni sabía los flejes largos, cortos. Sí. Bueno, yo me basaba en lo que tú me decías. A mí fue lo que me trajo a mí el tatuaje. Fue el conocimiento que adquirí, que aprendí y que empecé haciendo máquinas. Eso fue lo que me trajo el tatuaje, pues. Fue una causalidad. Entonces, bueno, ahí retomando lo de los retratos. Entonces, cuando yo decido cambiar de lienzo, del cartón paja a la piel, ahí es que yo digo, bueno, hay una buena oportunidad económica en el tatuaje. Estoy hablando de hace 16 años. Voy a cambiar de lienzo de una vez. Pero la intención era hacer los retratos ya no en el cartón paja, sino en la piel. Entonces, cuando yo logré hacer mi primer retrato bien, fue como lo logré. Ya, por fin. Y fue allá en Argentina. Fue un retrato que le hice a un chico que vivía así en La Boca. Así, un parcero rasta, me hizo drelos y todo, me acuerdo. Hice mi primer seminario con Roberto López. Cuando eso, el tatuador era muy famoso, tatuaba a Messi y a todos los del Barcelona. Entonces, como que eso me vendió. Cuando yo hice el seminario con él, hubo un tip. Juan, que usted vino con un tip que, mejor dicho, yo me acuerdo que Alejo me decía, Esteban, era como el green que era una cosa que ardía y uno le echaba. El Witch Hazel. Sí, algo así, es que, Juan, échale eso. Y yo, marica, yo le echo eso a los clientes antes a la disparada de aquí. Yo le voy a volver a echar eso. Claro, es que se ponía rojo, morado, marica. Y la gente, ¿qué parce? ¿Qué me estás echando? Y yo, no, esto le va a hacer que le quede más bonito. Claro, y yo creo que eso era un tip de oro. La gente se guardaba mucho esos tips, que era el Witch Hazel, que es un astringente y eso ayudaba a bajar. Entonces, claro, pues uno decía, no. Bueno, primero le subía y después lo bajaba. Eso era una montaña rusa de ardor, calor. Entonces, claro, Juan, yo creo que cuando logré eso, dije, bueno, lo hice. Y ya a partir de ahí empecé a explorar. Pues porque ya había logrado el nivel técnico que quería. Entonces, ya desde ahí pude empezar a expresar, a proponer ya desde el color, ¿cierto? Desde lo gráfico. Y bueno, empecé a ver seminarios también de mucha gente. O sea, yo no solamente veía seminarios de realismo, sino que también veía muchos seminarios de nueva escuela, de neotradicional. Entonces, claro, eso me empezó. Nueva escuela, color. Neotradicional, color. ¿Cierto? Entonces, claro, el color desde otras perspectivas. Y eso hizo pues como que, en realidad, no, es que yo me acuerdo de ese retrato, Juan. Yo dije, parce, lo logré. Y era así de fácil. Era muy simple. El tip que les puedo dar acá un tip. Juan, era tatuar todo con plana. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos enseñaban a tatuar, a uno le decían, haga primero la línea para que no se le borre el transfer. Luego aplique negros, porque luego de los negros viene el color y no va a ensuciar el color. Y eso se llamaba tradicional. Pues yo no sabía que lo llamaba tradicional, pero sí una línea contundente, los negros así como barridos y encima aplicaba el color. Pero yo siempre que empezaba por la línea, Juan, yo me sentía muy incómodo.
sentía que no me podía asustar y uno empezaba tatuando asustado. Entonces, claro, sí, yo me echaba la bendición con los ojos. O sea, como fue madre, ya que me vaya muy bien en ese tatuaje. Cuando yo me di cuenta que ese no era el orden de todo siempre, yo podía empezar solamente con la plana, ir pintando solo con plana y era muy pintura. Ya no era tan tatuaje tradicional, sino más bien una pintura. Se asemejaba mucho la Magnum a un pincel redondo. Sí. Bueno, una Raw Magnum, aunque en esos tiempos nada más había... planas. Sí, no había Magnum lengüeta. Normal. Sí. Pero sin embargo empecé a usar esas esquinas, ¿cierto? Así como... Entonces, claro, ese tip, en el realismo, usar pinceles planos. Yo me di cuenta, ese man, Roberto López, me tiró ese tip y desde ahí en adelante mi forma de trabajo cambió. Porque yo ya no hacía tradicional por obligación. O sea, yo desde el inicio hacía pintura con plana y creo que eso fue lo que revolucionó mi trabajo. Ahí dijiste, no, ya entendí, ya la cogí. Sí, y es que, claro, a uno nunca le dicen que hay estilos. Bueno, ahora sí.